Segundo de Samuel 9, versículos 1 al 13, dice: preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Mefiboset, ¿quién era? Era nieto ¿de quién? De Saúl, el peor enemigo de David, pero a la vez hijo ¿de quién? De Jonatán, el mejor amigo de David. Porque Saúl, ustedes saben que tenía un espíritu inmundo que le atormentaba, y eso le hacía odiar a David. Era el único que no se daba cuenta de que Dios estaba con David. Y ahora pues la historia hizo que finalmente, porque los propósitos de Dios siempre tienen su cumplimiento. Mire, querido, no tenga miedo decirle a Dios que se haga su voluntad en su vida. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios para nosotros siempre son planes buenos. Dice la Biblia que como mismo son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los deseos y los propósitos de Dios que los nuestros. Y dice Dios: y yo al final le voy a dar el fin que ustedes esperan. Es decir, Dios está diciendo: te voy a bendecir, no por tu camino, sino por el mío. Al final yo te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar la bendición. Pero confía en mí, cree en mí, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Y sabes qué? El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Yo recuerdo cuando yo era un niño. Miren, a mí me falta por aquí un dedo, la punta de un dedo. Si le muestro, estoy lleno de costura por donde quiera, puntos que me cogieron, por acá, en la cabeza tengo varias, por las piernas. Si me miran bien van a ver que mi nariz no está bien derechita, un accidente. Ya esta semana le conté de 2 accidentes. Un día mi madre fue desesperada donde el pastor le dice: pastor, este muchacho me va a matar, me lo trae siempre lleno de sangre, roto por acá, me va a matar. Pastor, dígame algo, ¿qué hago? Y yo era bien intranquilo, y no estaba tranquilo nunca. Y dice el pastor, le dijo: mire, señora Rosario, Dios tiene un grande plan con su hijo. Yo no sé cuál es, pero Dios tiene un grande plan con su hijo. Pero ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que de alguna manera el diablo ya se enteró.
Y el diablo ahora está viendo a ver cómo estorba el plan de Dios. Pero escuche esto: si él se mantiene de parte de Dios, no hay nada que el diablo pueda hacer para impedir los planes de Dios. Los planes de Dios al final se van a cumplir. Y yo creo que él tenía mucha razón. Dios ha sido bueno y me tiene aquí sirviéndole y dándole gloria y honra a su santo y bendito nombre. Todos los que estamos aquí esta noche, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Ahora de pronto usted está sentado en el banco y dice, pues, ¿para mí? Sí, para usted. Pero si yo no tengo dones, yo no tengo talentos, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Aunque usted no alcance a verlo, Dios tiene un plan para usted. Y Dios tenía un plan especial para David. Y Saúl quiso estorbarlo, quiso estropearlo. Pero al final David llegó a ser rey, ¿sí o no? David llegó a ser rey porque ese era el plan de Dios. Y finalmente, por la gracia de Dios, David fue rey. Y ahora cuando David llega a ser rey, ya se había asegurado todo en el trono. Él se acuerda de su amigo Jonatán. Él se acuerda de Saúl, el rey anterior. Y llama a uno de los siervos de la casa de Saúl y le dice, de casualidad quedará por ahí alguien de la familia de Saúl, a quien yo por amor a Jonatán, mi amigo, pueda hacer alguna misericordia de Dios con él. Y ahí pues le hablaron de Mefiboset. Mefiboset finalmente, como ustedes ven en la historia, vino, pero vino temblando. Cuando llegó dice que se postró, venía con miedo, porque la costumbre era que cuando un rey subía al trono, toda la familia del rey anterior la eliminaba. Y a él de niño, cuando la guerra con los filisteos que mataron a Saúl, una criada, dice allí en 2 de Samuel 4:4, mire para que usted mismo lo lea. 2 Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado a los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que cuando él tenía 5 años le dijeron, hay que huir, porque tu papá está muerto, tu abuelo está muerto, ahora viene otro rey y de la familia no va a dejar a nadie. Y él creyó, y él pensó, y él creció. Pues en su mente, el rey, si se entera que yo soy familia de Saúl, me va a matar. Y ahora ya era un hombre, ya creció. Dice el texto bíblico que inclusive tenía un hijo. Dice ahí en el versículo número 12, dice que tenía un hijo pequeño. Ya habían pasado muchos años. Y ahora el rey lo manda a llamar. Y él llega temblando, llega muerto de miedo. Y dice en el versículo 7 que David le dice, Mefiboset, no tengas miedo. Por amor a tu padre yo voy a hacer misericordia a ti. Por el amor de Jonatán, quien era mi amigo, yo voy a hacer misericordia contigo. Y saben, cuando yo leo este pasaje de la Biblia, pienso en Cristo Jesús. Pienso en que nosotros, los seres humanos, no tenemos derecho a nada en este mundo. Por ser pecadores, por ser ingratos, por ser gente. Yo les decía hace 2 días que decimos ahora una cosa, ahorita otra. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, voy a estar fiel a ti, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer oración a tal hora, o este año sí, voy a hacer el año bíblico, no voy a fallar? Y volvimos, caímos, fallamos. Por nuestra propia cuenta no tenemos derecho a nada. Pero por los méritos de Cristo Jesús, Dios hace misericordia a cada uno de nosotros. Por amor a Cristo Jesús, Dios tiene cuidado de nosotros. Por amor a Cristo Jesús, dice la pluma inspirada, dice la sierva de Dios, que Dios nos mira a nosotros a través de los méritos de Cristo y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando yo leo eso me da confianza, me da esperanza, me da la seguridad de
de que yo un día voy a estar con Cristo en el reino de los cielos. Queridos hermanos, por amor a Jesús, Dios hace misericordia de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, 18 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios: todo esto proviene de Dios. El amor, la misericordia provienen de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que por amor a Cristo Jesús, por el amor que el Padre tiene de su propio Hijo, entonces a nosotros nos reconcilia con Él. Y dice el texto que Dios estaba reconciliando por medio de su Hijo al mundo, y dice, no tomándole en cuenta sus pecados. Es por eso que el ministerio de la reconciliación es algo tan extraordinario. Y ahora cuando llega Mefiboset, donde David, llega temblando, pero David le dice, tú no tienes que tener miedo, tú no tienes que estar con susto. Yo no te he llamado para hacerte daño, yo te he llamado para hacerte sentir bien. Saben, muchas veces los seres humanos que vienen a Cristo vienen temblando, vienen con miedo. Inclusive hay algunos que ni siquiera quieren ir a Cristo porque dicen, yo he pecado, yo he sido malo, yo he hecho cosas feas. Pero mira, Dios no llama a nadie para avergonzarle. Dios no llama a nadie para sacarle en cuenta sus pecados. Dios llama a los seres humanos para hacerles bien. Como dijo David, Mefiboset, te estoy llamando para hacerte bien, para darte misericordia por el amor de tu padre Jonatán, quien era mi amigo. Qué lindo saber que Cristo Jesús nos ama con un amor incondicional, que no importa de qué familia vengamos, ni lo que hicimos, ni nada, Dios dice, con amor eterno, ¿qué cosa? Te he amado. Ahora, es interesante la respuesta que da Mefiboset. Dice Mefiboset en el versículo número 8 de 2 de Samuel 9. Dice Mefiboset, cuando David le dice, mira, voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, te devolveré la tierra de tu padre Saúl y comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo, dice Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Me llama la atención el título que se da a sí mismo Mefiboset. Dice Mefiboset, yo no paso de ser, ¿qué cosa? Un perro. Pero un perro ¿cómo? Yo no sé en los países de los que están aquí si que le digan a alguien perro es ofensivo o es despectivo. Pero en Cuba si te dicen perro te están diciendo no eres nadie. Pero aquí parece que en el contexto de Israel también pues perro era feo. Y ahí dice Mefiboset, ¿quién soy yo para que mires a un perro, pero no solamente un perro, sino un perro ¿cómo? Perro muerto. Yo no soy nada, de nada. Pero ¿saben ustedes algo? Si hay algo que nos hace grande delante de Dios, es reconocer que no somos nada. Alabado sea el nombre de Dios. El mismo Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y yo creo que si David de veras llegó a amar a Mefiboset, fue porque Mefiboset vino humillado, vino humilde, no vino pretendiendo, no, tú le robaste a mi papá, tú le robaste a mi abuelo. ¿Quién es este perro muerto para que lo mires? Miren, Mefiboset
se sentía miserable. Mefiboset se sentía incapaz por estar con su problema que tenía. Mefiboset sentía que venía de la familia equivocada, que era inservible, que era un fugitivo, un lisiado. Él decía: yo no soy nada. De hecho, había gente de la gente de David que hubiesen estado dispuestos a cortarle la cabeza a Mefiboset si hubiesen sabido quién era él. Porque recuerden que cerca de David había gente que no era con el espíritu de David, que era gente sanguinaria. Y Mefiboset sabía todo eso. Y ahora Mefiboset llega allí y dice: ¿quién soy yo para que el rey diga que yo voy a comer en la mesa del rey? Yo les conté el año pasado de dónde vengo, de qué familia vengo, cuán humilde es mi familia. Soy del campo, del monte. La electricidad la vine a ver ya cuando tenía como 6 o 7 años por primera vez. Mi casa era tan pequeñita que yo creo que de aquí a la pared esa era mucho. Ahí estaba todo, estaba el cuarto, cocina, todo estaba ahí. Piso de tierra. Y aquí Dios me tiene sirviéndole y dándole gloria a su nombre. He visto tantos milagros, tanta gente sacada de allá del fondo de lo último y puesto como gente grande en el nombre de Jesús. Y ahora Mefiboset no podía entender, pero vuelvo a repetir: los planes de Dios son más grandes que los planes de nosotros. Un día le dije a un muchacho que era un desastre literal, le dije: si crees, Dios puede hacer a través de tu vida cosas que tú ni siquiera imaginas. Y el muchacho se echó a reír. Ni siquiera era cristiano. Se echó a reír. Ese muchacho ya hace 4 años que es pastor por la gracia de Dios. Porque cuando tú te atreves a confiar en Dios, tú no te imaginas todo lo grande que Dios puede hacer contigo. Y ahora Mefiboset no podía entender cómo es posible que él, que era quien él pensaba que era, llegase a ser uno de los que se sentase a la mesa con el rey. Pero no un día, sino que David dijo: tú comerás cuando, siempre a mi mesa. No sé si se acuerdan que le dije que cuando las cosas en la Biblia se dicen 2 veces es porque eso es seguro. No sé si notaron que en el versículo 7 dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Y en el versículo número 10 dice: comerá siempre a mi mesa. Y en el versículo número 11 dice: comerá a mi mesa. Y en el versículo número 13 dice: comía siempre a la mesa del rey. 4 veces en este pasaje está repitiendo, dejando claro que Mefiboset no era de palabra, sino que siempre iba a tener el derecho a comer en la mesa del rey. Queridos hermanos, comer a la mesa con Dios significa tener derecho a las bendiciones. Significa poder disfrutar de la bendición del Todopoderoso. Significa poder vivir en este mundo con derecho a la compañía, a la presencia, al cuidado y a las bendiciones permanentes del Dios en el cual nosotros creemos. Estaba yo en el servicio militar. Entré al servicio militar en el año 1994. Cuando entré al servicio militar, uno de los compañeros míos me caía pero que muy mal. Pero me caía tan mal que yo no lo podía ni ver. Porque era ese tipo de persona que no es amigo de nadie, con un carácter agrio, una persona que, en otras palabras, no tenía amigos. Un día sucedió algo curioso. Él
el que repartía la comida siempre trataba de no servir la cantidad que era para que le quedara un poquito y poder comer más. ¿Sabes? 19, 20 años en esa edad tú no comes pues mucho. Yo ahora solo de pensar en lo que yo me comía me asusto. Pero como él no tenía amigos, a él nunca nadie le daba. Los que se quedaban, los que se paraban, lo repartían con sus amigos. Pero a él nunca nadie le daba. Y el día que a él le tocó servir comida, pues él entonces no le dio a nadie. Se la comió toda él solo. Y recuerdo que mandaron a formar rápido después del almuerzo. Y él estaba así que se movía, aquella barriga. Y de pronto, solo atinó a decir, sargento. Cuando dijo sargento, cayó como una piedra. Tuvimos que darle primeros auxilios de tanta comida que comió. Pero él no tenía amigos, no era amigo de nadie. Y yo, por supuesto, tampoco era amigo de él. Un día discutimos, recuerdo, y ahí eso hizo que pues no nos lleváramos para nada. Pero un día yo fui de paz hacia mi hogar. Y cuando iba a regresar, año 94, pastor, estaba la cosa en Cuba, pero que muy difícil, muy difícil. En casa no había nada para comer prácticamente. Mi mamá me preparó un arroz, hizo unas papitas fritas, luego con el mismo arroz la preparó, me le echó una cazuela. Lleva eso para que comiera el camino, hijo. Tengas algo para comer. Me puso un huevo. Saliendo yo de mi casa, me encuentro un muchacho. Yo ni sabía, él también había estado de paso y él iba camino a la unidad militar. Es un viaje de aventura, es a lo que encuentres, es cuando pase algo, ya yo les había dicho. Hizo que el día nos tomara, pero prácticamente no hablábamos, porque él no era mi amigo ni yo el de él. Íbamos juntos porque sabíamos que íbamos al mismo lugar, pero diálogo, nada, bien poco, solo lo necesario. Ya era cerca de las 2 de la tarde, no habíamos comido nada. Yo no me atreví a decir que tenía comida porque no sabía si él no tenía, y él parece que tampoco. Como a las 2:30 de la tarde, él dice, mira, yo no sé si tú tienes comida, yo tengo un pan aquí y me lo voy a comer. Le estoy hablando de un pan de 80 gramos, una bolita de pan así. Eso era lo que él tenía. Yo le dije, no, yo traigo comida. Yo saqué el depósito que traía con comida. Le dije, ¿tú tienes ahí algo donde yo sí tengo acá la traía vacía? Yo partía la mitad del arroz, partí el huevo por la mitad, creo que había algo más, no recuerdo, todo lo partí a la mitad y le di la mitad. Él empezó a comer. Cuando comió la primera cucharada, yo lo vi que como que le gustó bien sus ojos, pero era algo tan simple. Mi mamá cocina exquisito, pero eso no es que estaba malo, estaba muy bueno, pero era un simple arroz con papa, no más. Comida bien pobre. Y él me mira así con los ojos llenos de emoción y me dice, el día que mi abuela cocine tan rico, yo le caigo a beso. Yo le dije, ¿tu abuela? Sí, yo vivo con mi abuela. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá iba en un carro, hubo un accidente. Y la batería del carro, la que da corriente, se rompió, eso tiene ácido. Ella quedó atrapada, todo ese ácido le cayó en los pechos, la quemó, ella murió. Él empezó a llorar y me dice, yo me crié con mis abuelos. Dice, en mi casa me decían el feo. Él me empezó a contar la vida de perro que había llevado. Ahí yo pude ir entendiendo por qué él era así. Me dice, cuando yo tenía 13 años, mi hermana, que es mayor que yo, me dijo, mira, firma algo aquí que tiene que ver con los papeles de función de la mamá.
Y él firmó, y cuando creció, ya que cogió 16 años, supo que la hermana le había dado a firmar un papel donde él decía que él le daba a ella todo lo que había dejado su mamá. Se quedó sin casa, sin nada. Un muchacho que su vida había sido un problema total. Ya de paso, pues, fuimos llegando a la unidad. En mi corazón había un dolor tremendo porque decía, caramba, qué injusto fui con este muchacho. A partir de ese día empecé a hablar con él, empecé a acercarme a él. El jefe de la compañía, porque él era de lo peor que había allí, viendo que yo me estaba acercando a él, me dijo, te estás juntando con alguien que no te conviene. Y le dije, mire, lo que más quiero es que yo pueda influir para que él sea de otra manera. Y me dice, eso es imposible, eso no vale nada. Un perro muerto. Pero seguí amistándome con él. Y un día él le tocó salir de pase y yo no tenía pase, era él que le tocaba. Y coincidió con que en la iglesia nuestra iba a haber una semana de confraternidad de hogares. Ahí, por ejemplo, 10 hogares, 20 hogares de la iglesia, 10 y 10. Se juntaban 20 hogares, 10 por aquí, 10 por aquí. Los de aquí tomaban los nombres de los de aquí y los de aquí tomaban los nombres de los de acá. El martes, estos de aquí iban a visitar a los de aquí, pero no sabían estos quién era el que le iba a visitar. Solo el director sabía. Le decía, Salvador, prepárate, en tu casa vienen 3 o vienen 4. Y él debía prepararse a hacer una cena porque iba a recibir una familia de la iglesia. Entonces el día jueves invertía. El que recibió salía a visitar y podía tocarle en cualquier otro hogar. Y el que visitó el martes, pues, eso lo hacen bien bonito. Y yo sabía que venía esa semana. Y entonces le dije a él, ¿tú puedes llevar una carta contigo y llevarla a mi casa, a mis padres? Y me dijo, sí. Y yo le hice una carta a mi mamá. La carta le conté a mi mamá quién era el portador de esa carta. Le dije, mami, solo te voy a pedir un favor. Ya le hablé el miércoles de mi mamá y de mi papá, cómo son ellos. Lo único que quiero, mamá, es que te hagas de cuenta que el que está en casa soy yo. Hazlo sentir como si fuera yo. Llévalo a la semana, involúcralo. Así mi mamá lo hizo. Cuando él regresó del pase, que él me vio, nomás que él me vio, empezó a llorar. Se abrazó de mí y me dijo, por primera vez en mi vida sé lo que es una familia. Por primera vez en mi vida sé lo que es amor. ¿Cómo te puedo pagar lo que has hecho conmigo? Por la gracia de Dios, el 24 de mayo de 1996, cuando terminamos el servicio militar, mi hermano Joel Rodríguez Ortiz se bautizó y le entregó su vida a Jesús. Hoy día él tiene su hermana, esa que lo engañó, tiene otro hermano, un loco. Hoy día cuando alguien le pregunta, ¿tienes algún hermano? Él dice, sí, tengo un hermano. Un hermano que es pastor y se llama Samuel Lores. ¿Sabe, querido? Yo pienso en Jesús un día poniendo la mesa en el reino de los cielos. Dice en San Lucas 22, 28 al 30. San Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30 dice Jesús, y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis. ¿Dónde? A mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel.